que ha habido en este siglo, ¿sí? Hemos llegado en el derrotero de la materia al momento en que la mayoría de ustedes dicen sus documentos que nacieron. Bueno, este siglo ha sido muy movilizante en muchos sentidos, lo está haciendo ahora con cosas agregadas como la pandemia, pero también ha sido muy impactante en el tema específico que nos ocupa, que son los estudios de comunicación en general y en América Latina. Así que yo quería decir algunas cositas sobre eso sin ningún ánimo de exhaustividad. Voy a empezar por acá. Este señor, Carlos Scolari, es un argentino que vive hace un par de décadas, creo, en España, pero él con permanente contacto con el mundo académico argentino. Y publicó en 2008 este libro, Hipermediaciones, Elementos para una teoría de la comunicación digital interactiva, que es posiblemente el primer texto que se plantea reflexionar acerca de los fenómenos que traía aparejado Internet y las, por ahora digamos, nuevas tecnologías de comunicación, muy parado en la tradición del campo de estudios de la comunicación social. Y de hecho el mismo título del libro plantea un par de guiños hacia esta cuestión. Uno es de llamar al libro Hipermediaciones, es una referencia directa a las mediaciones de Martín Barbero, tan importantes en nuestro continente como concepto y como perspectiva de abordaje. Entonces es interesante porque desde esta misma tradición, aunque Scolari está con una pata adentro y otra pata afuera, porque él es doctor en semiótica, así que su métier específico es el análisis de los signos, pero reconociendo la tradición latinoamericana, él trata de ayornar el campo y hacer una agenda de cuáles son los desafíos que tiene que abordar. Entonces él plantea lo que entiende son, dice, interpelaciones de los nuevos medios a las teorías, a la teoría de la comunicación social. Y plantea una serie, ¿no? Vamos a pasarle revista rápidamente. La primera es la convergencia de los medios tradicionales. Vamos a hablar dentro de un poquito de la noción de convergencia, que es muy importante para pensar y ha sido muy importante como elemento de discusión en las últimas 2 décadas. Pero bueno, para hacer un adelanto, cuando habla de convergencia de los medios tradicionales, simplemente se refiere al hecho de que tipos de medios de comunicación que tradicionalmente estaban separados en distintas industrias, en distinto tipo de empresas y en distinto tipo de oficios, por ejemplo, la radio como diferente de los periódicos, en el siglo XX están todos unidos en plataformas comunes. Eso es meter todo en la misma olla, es la idea de la convergencia. Después veremos por qué se da esto. Otra cosa que interpela a la teoría de la comunicación social clásica, al menos, es el desplazamiento desde un modelo clásico, uno a muchos, a formas reticulares muchos a muchos. O sea, un modelo clásico, uno a muchos, es el que se daba y explica el funcionamiento, por ejemplo, de la televisión clásica. O sea, uno tiene un canal de televisión donde hay un emisor y muchos receptores, un punto de emisión y muchos receptores que tienen alguna forma de respuesta. Por ejemplo, pueden no ver el programa, que es lo que mide el rating, pueden llamar por teléfono e insultar al conductor,
pero básicamente hay una asimetría muy fuerte entre el polo emisor y los múltiples nodos receptores. Y eso en el siglo XX queda desplazado por formas que tienen la configuración de una red, o sea, las redes sociales. Las redes sociales tienen esto de que en principio, después podríamos ver si esto efectivamente es así, algo ya vimos, o sea, los líderes de opinión siguen siendo importantes en redes sociales como Twitter, pero lo cierto es que, por lo menos potencialmente, por lo menos desde el punto de vista de la posibilidad técnica, lo que tenemos es una posibilidad de que haya una mucho mayor horizontalidad. Y en la práctica hay más horizontalidad que hace 50 años. Entonces, esto también es una cosa que hay que tratar de explicar, porque es algo diferente a cómo habían pensado los fenómenos comunicativos los estudios de comunicación. Bueno, tercera cuestión, una cuestión puramente económica, pero económica y política. Dice, bueno, los poderes económicos se desentienden de las funciones sociales de los medios. Los medios tradicionalmente, o los medios tradicionales, tenían cierta pretensión de incidir en términos culturales o sociales o educativos. Bueno, eso queda desplazado. Los medios se entienden como negocios que buscan ganar mucho dinero o ganar mucha influencia, y las funciones sociales quedan totalmente relegadas. Las audiencias se transforman, o sea, cambian, se vuelven, diría Henry Jenkins, muchísimo más participativas, reclaman un rol más protagónico, no solo las audiencias de los programas políticos o de opinión, sino incluso las audiencias de ficción. O sea, el lugar que asumen las personas en relación a sus ficciones preferidas, eh, aquello que fanean. Yo no conocía ese verbo hasta hace poco. Bueno, es un rol muy diferente al que tenían las audiencias tradicionales. Las familias también se transforman, la expansión de las familias monoparentales y de otras formas de vínculo familiar también cuestiona la manera en que tradicionalmente se consumían los medios y la mediación principal que supo tener la familia entre el medio y las personas. Y finalmente la digitalización redefine, dice él, la vida en el hogar, no solamente en los procesos productivos o en las industrias mediáticas, sino también en la misma vida familiar y doméstica. Bueno, él cita a estos autores, Bryan y Myron, que a partir de un análisis que hacen de una serie de investigaciones realizadas en años antes que esto, concluyen esto, muy fuerte. Ninguna de las teorías de la comunicación de masas más populares del siglo XX parece particularmente preparada para explicar, predecir o ni siquiera servir a los grandes cambios que se están produciendo en nuestras instituciones mediáticas, en el sistema de mensajes y audiencias. Y Scolari agrega, dice, una buena parte de las conversaciones sobre la comunicación de masas no fueron otra cosa que una serie de variaciones interpretativas sobre una misma partitura. La búsqueda de un modelo teórico que representara la relación uno a muchos del sistema de broadcasting. Se dice, las teorías de comunicación se centraron en los medios tradicionales que tenían características particulares que ya están totalmente en desuso, totalmente cuestionadas. Bien.
Quedan 2 minutos, así que por una cuestión argumental yo cortaría aquí y retomamos enseguida, ¿les parece? Abro de nuevo la reunión. ¿Sí? Bien, entonces, un panorama desolador. Ninguna de las teorías de comunicación parece particularmente preparada para explicar lo que está pasando en la comunicación del siglo XXI. Otra afirmación de Scolari, bastante fuerte, le dice, bueno, no podemos seguir hablando de nuevos medios, de nuevas tecnologías de comunicación, o sea, lo nuevo por definición es algo que rápidamente se pone viejo. Por lo tanto, hay que encontrarle algún tipo de característica que defina de qué estamos hablando cuando hablábamos de nuevos medios de comunicación o de nuevas tecnologías de comunicación. Hace 4 décadas que en el campo de estudios de comunicación en América Latina se habla de nuevas tecnologías de comunicación. Y si ustedes miran las cosas de hace 40 años, van a ver que hablan de lo nuevo es la televisión por cable y los satélites de comunicación. Bueno, evidentemente la categoría nuevo no tiene validez descriptiva. Entonces, tratando de pensar, bueno, a ver, acá toma Scolari a este otro autor, José Luis Orihuela, dicho así al pasar, lo interesante de analizar estas cosas es que estas personas son personas no solamente que están vivas, sino que están en producción y que además, si a ustedes les interesan estos temas, los pueden seguir en Twitter y enterarse de cosas muy interesantes. O sea, es gente, los académicos hoy en principio están más accesibles que hace años. Bueno, ¿qué dice Orihuela? Dice, bueno, acá hay 10 transformaciones que hay que registrar para pensar los fenómenos comunicativos del siglo XXI. Una es el pasaje de audiencia a usuarios. O sea, la audiencia como una cosa pasiva, personas que no tenían capacidad de responder, a usuarios que son personas que hacen cosas con las tecnologías y con los medios. También acá se habla de los prosumidores, o sea, las personas que no solamente consumen comunicación, sino que también la producen. La categoría de prosumidor es bastante discutida, pero bueno, la de usuario es bastante estándar. La verdad es que para muchas cosas ya no hablamos de audiencia, sino que hablamos de usuarios. De los medios a los contenidos. O sea, antes las cosas estaban muy sesgadas en términos de medio de comunicación, la televisión, los diarios. Y ahora en realidad lo que tenemos son contenidos que fluyen transversalmente por esos distintos medios. O sea, yo tengo un contenido que puedo haberlo visto en la televisión porque puse un canal de noticias, o después lo puedo encontrar en una red social, o me lo pueden mandar por WhatsApp. Y es lo mismo, es el mismo contenido, pero al que se accede desde distintas posibilidades y desde distintos soportes. Bueno, de monomedia a multimedia, por supuesto, de todas estas cosas sería mucho más pertinente que hable Natalia, que hable yo, pero además Natalia les habrá hablado mucho de estas cosas en comunicación multimedial. Sí. Pasar de un formato, un lenguaje, a una combinación mucho más rica. De la periodicidad del tiempo real, esto se nota mucho en los diarios, la comparación entre el diario impreso, que salía una vez al día,
y el diario digital que está cambiando permanentemente las noticias destacadas. De la escasez a la abundancia, también, o sea, la situación medio inédita que tenemos de que tenemos acceso sencillo a muchísimas más cosas de las que podemos leer, escuchar, ver. O sea, a ver, me viene a la mente un ejemplo de un amigo que sus padres formaron parte de una comunidad en la década del 60. Y entonces contaban que tenían un integrante de la comunidad, que era amigo de ellos además, que tenía un disco. Y entonces todos los días ponía ese disco. Y bueno, hasta que eso fue un conflicto en la comunidad, porque ya estaban podridos de escuchar el mismo disco. Bueno, eso era lo estándar de la década del 60, no voy a decir tener un disco, pero uno tenía, bueno, 10 discos, 20 discos, el que era millonario tenía 50 discos. Y hoy tenemos Spotify. O sea, tenemos muchísima más posibilidad de escuchar música que la capacidad de oído que tenemos. Y lo mismo con lo que leemos, lo mismo con lo que vemos. Después resulta que no encontramos nada para ver en Netflix, pero son cientos de miles de horas. Bueno, de la intermediación a la desintermediación. Desintermediación también es una palabra clave en esto. O sea, el hecho de que tenemos posiciones intermedias, la posición del periodista, pero también la posición del profesor, intermedia entre dos cosas, el profesor como lo que está en el medio entre el conocimiento y el estudiante, y esas son las posiciones que están siendo fuertemente cuestionadas, porque hay maneras de acceder directamente a aquello que estos intermediarios estaban intermediando. Bien, el primero ya lo vimos, de distribución a acceso, el hecho de que pasamos de la situación, por ejemplo, por la cual, no sé, los periódicos y los diarios y las revistas había todo un sistema de distribución para que lleguen al escaparate, a una situación donde ya está todo ahí, y la discusión en todo caso es en términos de si yo puedo acceder a eso o no, si tengo ganas, si tengo en todo caso las posibilidades. Bueno, de la unidireccionalidad a la interactividad, o sea, el hecho de que yo puedo ahora elegir cosas y establecer recorridos por la información, cosa que no tiene nada que ver con la forma tradicional de ver una película o de leer un libro. ¿Sí? O sea, navegar Internet es una experiencia totalmente diferente en términos de interactividad, justamente porque se pasa de la secuencialidad a la hipertextualidad. No hay un principio y un fin, sino que hay múltiples puntos de acceso. Y este último, de pasar de la información al conocimiento, es decir, al valor agregado de esa información, que sirva para algo. Bueno, muchas cosas, muchos cambios, muchas cosas para pensar y que desestructuran mucho la reflexión sobre la comunicación. Bueno, Colelli resume todo esto en 5 cosas. Dice, bueno, los medios nuevos son digitales, se dan en forma de redes, utilizan la hipertextualidad, la multimedialidad, la interactividad. No voy a abundar en esto, ya lo deben haber visto igual. Sí quiero pasar a la noción de convergencia. Porque es la clave de bóveda de todos estos procesos y de todos estos cambios. El hecho de que en las últimas décadas del siglo XX, líneas de desarrollo que habían sido históricamente independientes convergen, es decir, van hacia una misma plataforma que es la plataforma provista por la informática. Y eso es lo que
es el resultado, la convergencia de los procesos de digitalización. O sea, los sistemas analógicos eran sistemas que eran incompatibles uno con otro, es decir, si uno quería producir televisión tenía que comprar un tipo de aparato específico que era diferente al que compraba si uno quería montar un diario, que a su vez era diferente al equipamiento que había en un estudio de grabación de radio. ¿Sí? O sea, eran distintos tipos de aparatos que suponían distintas competencias para poder utilizarlos, que tenían sistemas de fabricación, de distribución, de comercialización independientes. O sea, la empresa que se dedicaba a la industria gráfica no tenía nada que ver con la empresa que fabricaba equipamiento para emisora de radio. ¿Sí? Nada que ver. Y todo eso converge en una sola cosa, porque ahora si yo quiero escribir un libro, uso una computadora; si quiero editar audio, uso una computadora; si quiero editar video, uso una computadora. O sea, la computadora se convierte en la base de todo. Si quiero hablar con mi tía que vive en otra ciudad, uso una computadora. ¿Sí? O sea, esa plataforma es común y es digital y permite que las cosas cambien, vayan, se trasladen de un lado a otro. Bueno, entonces la digitalización y el desarrollo de Internet. Fíjense, este gráfico es del 2015, pero son datos, o sea, es un gráfico actual, es de este año, pero son los datos que se ve que estaban disponibles. Porcentaje de personas que usan Internet por regiones. Bueno, son porcentajes sumamente altos, ¿sí? Mucho de esto es Internet de acceso por celular, ¿no? Bueno, tenemos 82% en los países desarrollados, 77% en Europa, 66% en América. Finalmente, incluso en los países menos avanzados, que son los más pobres, tenemos casi un 10%. O sea, Internet se impuso como una realidad global. Y no solo Internet, sino los usos de Internet. Piensen que el planeta creo que tiene, no sé si llega a 8.000 millones de personas. Creo que sí, que ahora llega a 8.000 millones de personas. Y hay más de 2.000 millones de usuarios de Facebook. O sea, 1 de cada 4 personas sobre la superficie del planeta es usuario de Facebook. Es una cosa, unos números apabullantes. Todo esto entonces, más allá de, o acompañado con el desafío respecto a cómo pensar académicamente estos procesos, también fue un desafío político. O sea, cómo los países y las sociedades se pueden acomodar a estas transformaciones tecnológicas y a todo lo que implican. Bueno, se habló se le trató de poner nombres, se trató de bautizar al chico de formas diversas: la sociedad de la información, la sociedad del aprendizaje, la sociedad tecnotrónica. Bueno, finalmente el que medio se impuso fue la idea de la sociedad del conocimiento. Y esto tiene que ver con que en 2003 y 2005 la Organización de las Naciones Unidas, por vía de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organizaron la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información y reunieron a todos los países, a las grandes empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, para discutir acerca de los desafíos a los que se enfrentaban las sociedades del tercer milenio en función o derivados de esos procesos de convergencia y de digitalización que estaban transformando abruptamente todo. ¿Y qué se discutió fundamentalmente acá? Bueno, esto que ya arrancamos, empezamos a ver en la última clase: la brecha digital. ¿Cómo se definió la brecha digital? Fíjense, en un documento de la época, que es de la Comisión Económica para América Latina, se define así. Dice: brecha digital es
la línea divisoria entre el grupo de población que ya tiene la posibilidad de beneficiarse de las TIC y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras, es una línea que separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante redes digitales de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de desarrollo. O sea, groseramente en esa época se hablaba de los que tienen acceso a Internet y los que no tienen acceso a Internet. Ya la brecha definida en términos bastante físicos, en términos, se suele decir, de acceso. O sea, de quién tiene el aparato y la conexión y quién no tiene el aparato y la conexión. En las últimas 2 décadas esto como que se ha ido afinando, porque como vimos, hay porcentajes muy altos de gente que tiene acceso, es decir, que tiene el aparato y tiene la conexión, pero eso no quiere decir que estén todos en las mismas condiciones. Por lo menos por 2 razones. La primera es que la calidad de ese acceso no es igual para todos. Fíjense, este es un gráfico actual. Podríamos tomar otros valores, pero bueno, yo tomé esta variable porque la tenía a mano. OpenSignal es una consultora internacional que analiza el mercado de telefonía móvil. Es un gráfico de medido entre, dice, periodo enero a marzo de 2019 y 2020, o sea, muy reciente, de la velocidad de descarga usando red celular, o sea, 5G, ¿sí? O 4G. Bien. Entonces tenemos todos los países y fíjense que hay una disparidad importante entre Corea del Sur, que tiene casi 60, esto deben ser 60 megas por segundo, y Kuwait, que está abajo, que tiene 16. ¿Y Argentina dónde está? No está. No está. No está porque nos tendríamos que ir mucho más abajo para ubicar a Argentina. O estará muy Ese gráfico en abajo. general. Y si miramos con una lupa, podemos encontrar que en el puesto 50 está Argentina, con 17,4. Es decir, más Estamos o menos peleándonos con Kuwait. estamos, por suerte, estamos arriba de Marruecos y de Laos. Pero nos gana Azerbaiyán y Puerto Rico. Bueno, ni hablar, por supuesto, si este gráfico no lo hacemos en la ciudad de Buenos Aires, sino que lo hacemos en Comodoro Rivadavia, donde la velocidad de acceso no creo que supere en promedio los 5 o 6 megas. Y en algunos lados es absolutamente patética. Bueno, entonces, en términos duros, en términos de los cables, los aparatos, sigue habiendo brecha digital. Ya no en cuanto al acceso simple, es decir, tener o no tener, como una cosa binaria, sino en términos de la calidad del acceso, que es muy importante, porque fíjense, o sea, si uno fuera una empresa que tuviera, no sé, necesidad de Internet, por ejemplo, una empresa que, no sé, desarrolle video para las redes sociales, estoy diciendo cualquier cosa, bueno, no es lo mismo instalarse en un país que tiene una velocidad de 17,4 y instalarse en otro país que tiene prácticamente 3 veces eso, que serían los países que están arriba en la tabla, el triple, o más del triple. Y ni hablar las diferencias regionales. Entonces, en términos de brecha digital, no ya de binario, sino de calidad, velocidad y calidad del servicio, eso sigue existiendo. Pero eso se limitaría a lo que acá aparece en esta propuesta de dimensiones de la brecha digital que hace Delia Crovidrueta, que es una investigadora argentina, aunque hace muchos años que vive, reside y trabaja en México. ¿Cómo estaría como la brecha tecnológica?
sea, la brecha de los aparatos. Pero ella dice, hay otras brechas que hay que considerar. La brecha de conocimiento, el que sabe usar el aparato y el que no sabe usar el aparato. La brecha de información, el que sabe qué hacer con el aparato. Es decir, a ver, yo puedo no tener la computadora conectada a internet o la puedo tener. Si tengo la computadora conectada a internet, puedo no saber usarla, no saber prenderla y no saber cómo navegar internet. O puedo saber, pero puedo saber, en términos operativos, y no saber qué hacer con eso. Es decir, no saber qué cosas buscar que me puedan servir a mí para mejorar mi situación. ¿Sí? Incluso podríamos decir, bueno, la cuestión de la información pasa por si tengo la suficiente cancha como para encontrar información relevante para el parcial que tengo que hacer de teoría de la comunicación 2, o no tengo esa habilidad y me cuesta. Bueno, ahí también hay una brecha. Una brecha económica. Bueno, el que tiene plata para estar actualizado y para dedicarle tiempo, el que no tiene. Y finalmente también una brecha de participación, o sea, los que tienen la posibilidad de utilizar las tecnologías para incidir en el desarrollo de la sociedad y los que no lo tienen. Incluso podríamos pensar en términos hasta de conocimientos técnicos. Aquel que pueda aportar algo al mundo de Internet y aquel que no pueda hacerlo, porque no sabe o porque no tiene las condiciones. Entonces hay muchas brechas y principalmente la brecha cognitiva. Esto es algo que aporta, así como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información discutió mucho la brecha digital, en ese momento la UNESCO, la que había elaborado, ¿se acuerdan?, el informe McBride, la UNESCO dice, no, está bien, está buena la brecha digital, hay que hablar de esto, pero también hay que hablar de la brecha cognitiva, de la brecha de conocimientos, de la gente que sabe qué hacer con el acceso a Internet y la gente que no sabe qué hacer. Y en esa línea, en la línea de la brecha cognitiva, de la gente que sabe y la gente que no sabe qué hacer, trabajaron muchas organizaciones de activistas y de académicos en América Latina. Me voy a referir a una sola, que fue la Comunidad Mística, tenía una sigla que era Metodología e Impacto Social de las Tecnologías de Información y Comunicación en América Latina, que funcionó entre 1998 y 2002, y ellos, en ese momento bastante inicial de la incorporación de tecnologías y de Internet, propusieron estos dos conceptos, el concepto de uso consentido y el concepto de apropiación social. O sea, no era solo que, que Internet y las computadoras se usaran, sino que se usaran con sentido, es decir, que se usaran para mejorar los proyectos personales o comunitarios. O sea, que se usaran para mejorar la propia condición, la propia situación. Y cuando Internet y las computadoras se metían adentro, su uso se metía adentro de proyectos de desarrollo individual o social, ellos hablaban de que había tenido lugar un proceso de apropiación social. ¿No? La idea de apropiación es una idea muy importante. Bueno, nosotros no somos parciales acá, porque con Natalia formamos parte de lo que se llama la red de investigadores sobre apropiación de tecnologías digitales. Una red que reúne investigadores de unos cuantos países de América Latina especialmente. Bueno, sí formamos parte de esas redes porque nos parece que la categoría de apropiación es una categoría central para pensar los procesos de vinculación entre las tecnologías de comunicación y las personas.
Susana Morales es una académica cordobesa que es una investigadora relevante en este campo, y ella define así la apropiación. Dice: la apropiación se refiere a las prácticas a través de las cuales los sujetos, habiendo realizado una elucidación acerca de las determinaciones económicas, sociales e ideológicas que imponen los objetos tecnológicos que los rodean, expresan en el uso competente de esos objetos su libertad de adaptarlos creativamente a sus propias necesidades en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. O sea, la apropiación refiere, en la perspectiva de Susana Morales, a aquellos usos de las tecnologías de comunicación, bueno, que sirven para algo, podríamos decir. O sea, si yo lo que hago es simplemente ver videos divertidos de perros, y bueno, la verdad que eso no sería para Susana Morales un ejemplo de apropiación de tecnologías. O sea, la apropiación se da cuando yo entiendo lo que estoy haciendo, lo adapto a mis necesidades y me sirve para algo, me sirve para mejorar mis dosis de autonomía, de desarrollo personal o de desarrollo comunitario. Bueno, toda una discusión. Los gobiernos tomaron nota de esta cuestión, y entonces, entre los últimos años de la primera década de este siglo y la mitad de la década que está terminando, o que terminó, no sé si termina en 2020 o terminó en 2019, desarrollaron muchos gobiernos de la región programas de inclusión digital. Fíjense que ya el término inclusión digital se plantea como la contracara de la brecha digital. Si la brecha digital es la que separa a las personas, la inclusión es la que supera la brecha, la que permite que grupos que quedaban desfavorecidos en esa brecha, que quedaban del lado de afuera de las tecnologías y de Internet, bueno, son las políticas de inclusión se proponen como puentes para que la gente pase de estar afuera a estar adentro de esa brecha, ser incluidos. Las políticas de inclusión digital mayormente han estado enfocadas en el sector educativo. Ustedes conocen el programa Conectar Igualdad, la foto de arriba es del Conectar Igualdad, pero en otros países de América Latina también ha habido políticas muy importantes, tal vez no de la escala, es posible que el Conectar Igualdad sea la política de inclusión digital más grande en el sentido de mayor cantidad de beneficiarios, computadoras, etc. Pero en algunos han sido muy importantes, como el caso uruguayo con el plan Ceibal, que es la foto que está abajo. O sea, esto supuso que los gobiernos buscaban que las personas, especialmente las que tenían menos posibilidades, accedieran a Internet y a las computadoras, y lo hicieran superando la brecha digital y también la brecha cognitiva. O sea, que tuvieran el aparato para poder usarlo y que supieran usarlo y lo usaran en su propio beneficio. Y esto, el canal para lograr esto pasaba por la escuela. O sea, los que de ustedes recibieron computadoras de Conectar Igualdad es porque en ese momento eran estudiantes de la escuela pública secundaria. Bueno, entonces, esto lo que planteó fue como que cambió la agenda de investigación en estos países, porque la gente de comunicación que había pasado por lo que dijimos de Scolari, de pensar en los medios tradicionales a pensar qué pasaba con las nuevas tecnologías y especialmente con la computadora e Internet, ahora se encontraron con que el lugar central donde esto estaba ocurriendo era la escuela. Y entonces hubo una
confluencia muy interesante y un enriquecimiento mutuo de los campos de la comunicación y de la educación. Fíjense, pongo un ejemplo. En 2016, ¿16 fue? Creo que sí, cuando fue el congreso de Rodcom, fue 2016, 2017, ¿no? Ahora no me acuerdo bien. 2017. 2017, el congreso de Rodcom, que se hizo en Comodoro. Bueno, los congresos tienen, definen líneas de trabajo y los participantes mandan ponencias que tienen que ver con ese tema, las líneas son temas. Bueno, había una línea que era deporte y comunicación. Bien, esa línea recibió un trabajo, ¿sí? No se pudo hacer una mesa específica porque había uno solo que mandó ahí. Había otra que era comunicación y educación. Esa recibió creo que 60 trabajos. O sea, había mucha gente reflexionando entre la intersección entre comunicación y educación, y eso estaba muy motorizado por las políticas de este tipo, las políticas que habían metido computadoras en las escuelas y que estaban obligando a diseñar procedimientos didácticos para usarlas, a hacer cosas comunicacionales y a pensar, a reflexionar en los usos y en las apropiaciones de estos aparatos. Bueno, entonces, una novedad o un dato importante de los últimos 10 años es cómo se cruza comunicación y educación, cómo hay ahí una, sí, un cruce que muy fértil y que no era algo, venía desarrollándose pero de una forma mucho más marginal. Esto lo pone centralmente en la agenda. Y lo otro que hay que consignar es el desafío teórico, conceptual, metodológico, empírico que supone la propagación enorme de los teléfonos celulares y especialmente los smartphones. ¿Por qué? Bueno, justamente el tipo de uso y de usuario que tienen estos aparatos es totalmente diferente a la forma tradicional en que se relacionaban las personas con los contenidos mediáticos. Y por lo tanto hay que pensar cambios teóricos, cambios de acercamiento y cambios metodológicos, o sea, formas de investigar cosas que antes eran diferentes. Una cosa es investigar la audiencia de un programa televisivo y otra cosa muy, muy diferente es investigar el uso de WhatsApp que hacen adolescentes en una ciudad. Bueno, ese también es un desafío importante, el desafío de pensar cosas que no se pensaban como la movilidad, pensar cosas como la portabilidad, pensar cosas como la individuación de estos dispositivos, y además el hecho de que son, bueno, interfaces para un número cada vez más amplio y más complejo de acciones, operaciones, instancias de la vida social. Bueno, simplemente digo, o sea, si ustedes buscan, no van va a ser difícil, podrán encontrar, pero les va a resultar difícil encontrar un trabajo desde la comunicación que analice el uso de los teléfonos fijos. O sea, la telefonía era algo que estaba fuera de los estudios de comunicación. Y ahora está adentro, muy adentro, tanto en términos de los usos como incluso en términos de economía política. Porque por los mismos procesos de convergencia, los mismos actores que intervienen en el mercado de telecomunicaciones son los actores que intervienen también en el mercado de contenidos. O sea, la fusión de Clarín y Telecom. La empresa, un operador de telecomunicaciones que se asocia con un operador de cable y un productor de contenidos informativos, de ficción. Bueno, ahora está todo mezclado
Y el desafío de los académicos de la comunicación es dar cuenta de esa mezcla y de esa complejidad. Bueno, listo, basta de hablar.